La paz del Señor, muy buenos días. Querida familia, María con nosotros. Querida alma contemplativa. Estamos hoy a sábado, el día de María. Día para renovar nuestro amor y nuestra consagración a ella. 18 de febrero. Y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. Nos va a contar el Evangelio de hoy la transfiguración del Señor. Y yo creo que podemos aprender hoy algunas cosas bonitas, interesantes y buenas para nuestra vida espiritual. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Querida alma contemplativa, cuando yo leo el Evangelio,
lo más importante es el Evangelio mismo. Yo te aconsejo que en tu oración, en tu tiempo de meditación o en tu tiempo de contemplación, según si tu oración es de meditación o de contemplación, entres en contacto con el texto mismo del Evangelio. Lo que yo te ofrezco aquí en estos vídeos es una ayuda, pero lo mejor es que tú entres en contacto con el Evangelio mismo, que lo leas, que lo medites, que lo contemples, para permitir que la palabra de Dios misma te hable al corazón. Así que es muy importante que tengas la Biblia en casa, o bien ahora estos libritos que están tan extendidos del Evangelio de cada día, o lo puedes buscar en el teléfono móvil, en la tableta, en el ordenador, en el PC, y te vayas al texto mismo del Evangelio, lo leas, lo medites. Bien, bueno. Entonces nos habla el Evangelio hoy de la transfiguración del Señor. No voy a explicar hoy los números del catecismo que hablan sobre la transfiguración y la explican muy bien, pero os los dejo en la descripción del vídeo en mariaconnosotros.org. Catecismo, números 554 al 556. Sino que voy a empezar, y no sé si acabar, depende de lo que tardemos, leyéndoos un texto de San Juan de la Cruz que habla sobre la transfiguración. En concreto, habla sobre la transfiguración de los amantes, el amado en la amada y la amada en el amado se transfiguran. Ahora vamos a leer como lo dice San Juan de la Cruz. Y te quiero dar un consejo, mi querida alma contemplativa. Una de las cosas que tengo muy metidas en el corazón es enseñaros a orar, enseñarte la oración profunda del corazón. Porque no es fácil encontrar tantos vídeos en internet que te hablen de cómo orar profundamente. Así que yo quiero ayudaros a orar profundamente. Porque el Evangelio de la Transfiguración nos está haciendo referencia a orar profundamente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se transfiguró, estaba orando profundamente. Y porque la visión que tienen los 3 discípulos predilectos
de la transfiguración es para ellos una profunda experiencia de oración. Una de las experiencias más profundas y sublimes que estos tres apóstoles tuvieron en su vida de la oración fue aquel día cuando vieron a Jesús transfigurado en el monte. Fue para ellos una profunda experiencia espiritual y una profunda experiencia de oración. Así que aquí va el consejo. Mira, si quieres aprender la oración profunda, si sientes la necesidad de profundizar en los caminos de la oración, te recomiendo que leas a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, porque son dos grandes maestros de oración. Y ahora vamos a leer el pasaje de San Juan de la Cruz que habla sobre la transfiguración del amado en la amada. Lo encontramos en el cántico espiritual Siempre ve. Hay dos cánticos espirituales. San Juan de la Cruz tiene escritos dos cánticos espirituales. El cántico A y el cántico B. En realidad es uno solo, que lo primero lo escribió y luego lo retocó, lo perfeccionó. Entonces el cántico espiritual A es la primera vez que lo escribió y el cántico espiritual B es con los retoques, con las mejoras. Por eso siempre se suele citar el cántico espiritual B, porque es el libro completo, mejorado. Bien, pues en el cántico espiritual B, en la canción 11, números 11 y 12, dice así San Juan de la Cruz: mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Está como en lo que consiste el cántico espiritual, está explicando la poesía que lleva el mismo nombre, la poesía del cántico espiritual. Y ahora está explicando concretamente estos tres versos. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Y es verdad. Cuando uno está enfermo de amor, ojalá que nosotros estemos enfermos de amor por Jesús. Esa dolencia de amor solo se cura con su presencia y su figura. El alma enamorada no quiere estar nada más que con su amado. Entonces dice San Juan de la Cruz: la causa por la que la enfermedad de amor no tiene otra cura sino la presencia y figura del amado, como aquí dice, es porque la dolencia de amor, así como es diferente de las demás enfermedades, su medicina es también diferente. Porque en las demás enfermedades, para seguir buena filosofía, cúranse contrarios con contrarios. Por ejemplo, tienes fiebre, pues te tienen que poner una toalla fría en la frente con agua fría.
el calor se cura con el frío. Pero el amor no se cura con el desamor, sino que el amor se cura con más amor. Es una enfermedad diferente, que se cura con lo mismo que hiere la enfermedad. Hiere de amor y se cura con amor. Mas el amor no se cura sino con cosas conformes al amor. Ahora me voy a saltar un párrafo, pero que os le pongo en la descripción del vídeo, y dice en el número 12: donde es de saber que el amor nunca llega a estar perfecto hasta que emparejan tan en uno los amantes que se transfiguran el uno en el otro, y entonces está el amor todo sano. Entonces está el amor perfecto. ¿Cuál es el amor perfecto? Cuando los amantes están tan unidos, que se transfiguran el uno en el otro. Es decir, que tú le puedas decir a Jesús: Jesús, amado mío, esposo de mi alma, yo soy tú y tú eres yo. Yo estoy transformado en ti y tú estás transformado en mí. Y así ya no se distinguen. El amado y la amada son tan uno solo que ya no se distinguen el uno del otro. A eso queremos llegar. Hacia ahí caminamos, querida alma contemplativa. A que seas tan uno con Jesús que ya no sepas dónde terminas tú y dónde empieza Él. Este es el milagro del amor. Esta es la preciosidad del amor. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.